todos los partidos, todos menos el PP, están hablando de reforma de la Constitución. Me dice, Antonio, lo primero es España. Y lo primero que creo que tenemos que hacer es a ver qué es esto de la reforma de la Constitución. Me ha parecido tan evidente que esa es la noticia preferente que le he dicho de acuerdo. Pues tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quería decir que ya en algún programa anterior dejamos para otro momento el análisis de la reforma constitucional, pero es que estoy viendo que estas semanas transcurren, cada vez se va consolidando más a nivel de partidos políticos la, entre comillas, necesidad de una reforma constitucional. Y nos encontramos con que prácticamente todos los partidos se están sumando a esta propuesta o proyecto de reforma constitucional. Incluso se está viendo a un Partido Popular que no descarta iniciar el proceso una vez sean celebradas las elecciones. Por cierto, un paréntesis, el Partido Popular, o mejor dicho, su antecesor, Alianza Popular, fue el único que no votó en la ponencia constitucional a favor de la Constitución, allá en 1978. Sin embargo, con el tiempo que ha transcurrido desde entonces, prácticamente el Partido Popular es el único que hoy día se mantiene como un paladín defensor de la Constitución actual, el statu quo. Y quiero comenzar llamando la atención sobre esto. El Partido Socialista ahora mismo hace un intento de reformar la Constitución y es el que, tras la idea del Estado federal, con más ahínco propugna esta reforma. Pero es digno resaltar que durante 35 años el Partido Socialista ha estado impertérrito en defensa de la Constitución. Antonio y yo, seguro que muchos más contertulios también, en cierta ocasión defendimos que la Constitución se puede criticar y se debe criticar, pero se debe aceptar como statu quo que hay ahora mismo. ¿Aceptar para quién? Aceptar en el sentido de que no se puede hacer intentos de destrucción del sistema, porque eso degeneraría en una situación de caos, de... No, un momento. Por lo menos yo digo mi postura. Mi postura es en todo tipo de manifestación política personal, desde el primer día he pedido la abstención. Entonces, si pido la abstención es que no quiero ninguna participación mía, ningún apoyo tácito a la política que se practica en ningún gobierno, ni la Constitución. No quiero aprobarla ni tácitamente yendo a votar. Por ejemplo, todo el que vota está aprobando la Constitución, está aprobando el sistema electoral. Yo, como rechazo de plano el sistema electoral y la Constitución también, puedo hablar como un científico de su reforma, pero yo no creo en que la reforma de la Constitución conduzca a nada positivo, sino al contrario, pero que la deseo, igual que deseo que la célebre discusión de Rosa Luxemburgo y Lenin, yo digo, reforma, de acuerdo a hacerla mejor para mí, porque si me abrís el camino de la libertad, utilizaré la reforma para proponer el cambio radical de la Constitución, la derogación de esta Constitución y una nueva, la apertura de un periodo de libertad constituyente. Esa es mi postura, y de ahí no me he apartado en mi vida, ni un solo segundo. En ese análisis que será el final de mi intervención, donde yo quiero llegar y además darte un poco de participación a modo de resumen para ti, no quita para que la situación actual es que tenemos una Constitución aprobada por una mayoría del electorado. Analizaremos el proceso constituyente, que es el que me interesa traer aquí. Lo podremos criticar, pero tenemos que admitir como una realidad, es que la Constitución está vigente. Lo digo porque hay muchos jóvenes antisistema que dicen que a ellos la Constitución no les vincula, a ellos no les obliga, a ellos... No, vamos a ir por partes porque la Constitución obliga. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con el contenido, con el texto, con la elaboración, no, etcétera, yo te voy a interrumpir otra vez. A mí no me obliga la Constitución. A ti sí, porque eres magistrado. Es que un magistrado está obligado a respetar la Constitución. Y todo aquel que tenga un cargo público, sea el que sea, está obligado a respetar la Constitución. Yo no la respeto ni la acato. Ahora, pero lo que soy es opuesto al empleo de la violencia o de la mala educación simplemente para combatir la Constitución. Quiero hacerlo educadamente, pero yo no acepto ni un segundo en mi vida que la Constitución me afecte. Para mí es una cosa impuesta por los adversarios de la libertad, por los enemigos de la libertad, impuesta por los herederos de Franco, y del mismo modo que combatía Franco, combato también ahora, pero claro, con unos medios distintos, porque con Franco tenía que acudir a la clandestinidad. Hoy no, hoy acudir a la clandestinidad sería ridículo, porque hay libertad de expresión. Pero en cambio, como ni un periódico, ni una radio, ni una televisión me va a dar cancha para que yo exponga mis ideas, tengo que estar aquí contigo y con unas radios personales, gastándome el dinero poco, lo que sea,
en poder tener, porque yo estoy prohibido para el gobierno, para las editoriales, para todo. Soy un peligro. Entonces, ¿cómo voy a respetar yo a los que me consideran? Yo los respeto, pero no los voy a matar, ni propongo acciones violentas, ni hago nada de lo que anuncian otros. Que sí, por ejemplo, los catalanes, esos son admitidos y los periódicos los recojan. Delincuentes, como Rajoy, que permite la secesión de Cataluña, están de jefes de gobierno. ¿Y qué ha hecho el gobierno para detener la secesión de Cataluña? Nada. En cambio yo tengo que combatir casi en la clandestinidad para denunciar la sedición de Cataluña. Yo defiendo la unidad de España, muchísimo más fuerte y mejor que todo el gobierno y que todos los partidos. Porque no tengo complejo antifranquista. Porque durante Franco expuse mi vida contra Franco para obtener la libertad. Pero ellos, sobre todo el PSOE, que no existió bajo Franco, como la UGT tampoco, tienen ahora que ¿qué? Presumir de qué, de que son federalistas, de que no aceptan el Estado, de que hacen el tripartito en Cataluña, porque tienen complejo de culpabilidad y quieren simular que han defendido la libertad cuando con Franco no movieron un dedo. Yo no tengo complejo ninguno antifranquista. Y por tanto estoy contra las autonomías. Y yo también. Pero yo no tengo complejo. Pero dices que yo acato la Constitución. Eso sí, pero está obligado. Tú no tienes más remedio. Pero no los ciudadanos también están obligados a acatar la Constitución. Los ciudadanos. Hombre, claro, pero yo no cometo un delito. Claro. Pero ¿qué significa para mí acatar? Acatar es una palabra. Yo no la acato. Y a ver qué me pasa. Venir a por mí. ¿Qué delito cometo? Yo no acato la Constitución. Quiero cambiarla radicalmente. Y estoy a favor de que la reformen porque no soy idiota. Cualquier reforma que haga mi adversario de la Constitución favorece mi acción. A lo mejor con la reforma que haga dejo de ser clandestino y me permiten que hable en público. Pues por eso quiero la reforma, apoyo la reforma, pero yo no creo en ella ni hago nada para que se reforme. Eso que lo hagan ellos. Estás adelantando las que lo hagan ellos, yo no. Ya te estás adelantando las conclusiones. No, de todas maneras estamos diciendo prácticamente lo mismo. No, pero aclaro, como he dicho, que tú y yo no. Y tú no tienes más remedio, porque eres magistrado. No tienes más remedio que aceptar la Constitución. No, pero una cosa es no estar de acuerdo con la Constitución y otra cosa es... Es que tú no estás de acuerdo. Claro, pero tienes que aceptar lo que hay, porque estás obligado. Pero no solo como magistrado, sino también como ciudadano. No estoy de acuerdo con ella, pero... No, es inseparable tu condición de magistrado de la de ciudadano. Tú no puedes decir, como magistrado estoy obligado, pero como ciudadano también. No, eso no. Como ciudadano no estás obligado. Pero es que tú como magistrado no puedes separar. No tienes que cumplir las leyes, sino... Pero yo cumplo las leyes, pero si eso es una palabra vana. Bien. Pero ¿quién me obliga a mí? ¿Quién me dice a mí que no cumplo la Constitución? Venga, ¿por qué no voto? Si el voto no es obligatorio, pues ya está. Si no es y no tengo más manifestación pública que esa. ¿Cómo puedo yo demostrar? ¿Quién puede decirme que yo no cumplo la Constitución? Tú no, pero Artur Mas no ha acatado la Constitución y por eso está... Pues que vaya a la cárcel. En un procedimiento... Pues que vaya a la cárcel. Pero yo no hago nada... Ningún delito, ninguna pues falta. Te digo si estamos diciendo lo mismo. Bien, bueno, voy a seguir con el planteamiento. ¿Cuáles son esas necesidades de reforma que los partidos, fundamentalmente el Partido Socialista, ha puesto encima de la mesa como inaplazables? En primer lugar, el Partido Socialista, que aprobó en 2011 una reforma del artículo 135 de la Constitución, ahora se desdice y piensa que está mal hecha aquella reforma que su propio partido impulsó y aprobó, y dice la del que... presupuesto. La del presupuesto. La que la señora Merkel ordenó... Exacto. Pero contó con el apoyo del Partido Popular y entre los dos partidos llevaron adelante la reforma. La reforma, muy bien. En segundo lugar, también hay partidos, en este caso de extrema izquierda o partidos que son antisistema, que dicen que los derechos sociales y económicos de la Constitución pues no están bien garantizados. Me refiero a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Menos mal. Para ellos piensan que hay que reformar la Constitución. Porque no saben lo que es una Constitución. Para garantizar esos... Es que garantizar esos derechos no es función constitucional, eso es función de los gobiernos, no del Estado. Antonio, estoy analizando los puntos de reforma. Sí, y yo digo... Bien, por supuesto, otro campo donde se han planteado la reforma es el tema de la organización territorial del Estado. No ya el sistema federal, sino que incluso se habla de suprimir las diputaciones provinciales. Ha habido un extenso debate sobre este tema. O incluir el nombre y denominación de las 17 comunidades autónomas a modo de estados constituyentes. ¿Estados constituyentes? Sí. ¿Por qué no hablamos de eso ya? Igual que en las constituciones federales aparece el nombre de los Länder o de los estados que forman la Constitución federal, aquí en España hubo un intento y además
hubo un dictamen del Consejo de Estado sobre la conveniencia de introducir el nombre expreso de Cataluña, País Vasco, Galicia. Pero esa expresión de Estado constituyente en la historia del derecho constitucional no existe. Ni en Estados Unidos, ni Alemania, ninguno de los estados federales, la fuerza constituyente del federalismo han sido los estados. No. Es decir, la Constitución Federal de los Estados Unidos no es porque cada uno de los estados decide federarse. Es un proceso constituyente donde está aprobado directamente por los gobernados. No hay separación, no hay unas votaciones primero en Texas y luego en cualquier otro estado de Obregón para que luego darle poder al Estado y que el Estado pacte. Cuidado porque es que no hay un pacto, cuidado. Sí, sí. No, eso es previo. El resultado, claro, el federalismo. Acuérdate de nuestro querido John Cutler Campos. Ahí está, a eso voy. Pero a eso voy, es que el federalismo. A eso voy yo también. Pues es que el federalismo no es resultado de un pacto estatal. Ya, pero en Estados Unidos no. Bueno, es que hay una controversia entre si es o no es. Pero al final, la Constitución de 1787 fue ratificada por todos los estados. Eso es otra la cosa. Asamblea de todos los estados. Es ratificar, pero la soberanía la tenía el pueblo. Pero para que entrara en vigor se necesitaba 9 de los 13 estados. Eso es exacto. Bien, bueno, pues continúo. Otro de los temas polémicos de reforma... Pero aplicado a España es absurdo. ¿Acaso las autonomías son estados? Ya lo sé, pero yo estoy aquí enumerando... Ya. Yo interrumpo porque es que no tenemos me parece tiempo. Muy bien que interrumpas, para aclarar más. Para aclarar el tema de que vamos a hablar. Venga. Pero yo estoy aquí analizando... No todos tienen la misma importancia, si no tendríamos un curso universitario que duraría 9 meses. Estoy aquí tratando de enumerar los puntos de reforma que se han planteado esta semana. Sí. Otro de los temas importantes es la reforma del Senado. Siempre se ha dicho que no constituye una verdadera Cámara de Representación Territorial y tratan de imitar a un Senado federal. Te interrumpo otra vez. Venga. Como si en España hubiera federalismo. Estado federal, claro. Si no hay federalismo, ¿cómo va a ser una Cámara de Representación Territorial? Si en Francia no lo hay. Y España es como Francia, hay una unidad constituyente, que es Estado unitario. Que es unidad constituyente, que es todos los que tienen derecho a votar, que son mayores de edad y tienen impedido, para aprobar una constitución. Entonces, el Senado es que es absurdo. Pero si España no tiene Estado federal, ¿qué hace ese Senado aquí? Totalmente de acuerdo contigo. Venga. En fin, habría que hablar también de la posible reforma del Consejo y composición del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto. Instituciones como el Defensor del Pueblo. No, lo que había que introducir es en la Constitución la existencia de un Poder Judicial, que hoy no existe. La Constitución actual hay un subtítulo que dice Poder Judicial. Y no es verdad, es mentira. Si tú lees el Poder Judicial, lo que dice debajo del subtítulo es el poder de los 5.000 jueces, cuando están sentados solos en su despacho redactando una sentencia. A eso le llama Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no existe en la Constitución. Existirán otras leyes. En la Constitución no existe. Bien, pero yo donde quiero llegar es que todas estas reformas que he apuntado, incluso la propia reforma de la reforma constitucional, que también se habla de que hay que evitar que esté blindada la propia Constitución, o el aforamiento, la inmunidad de los parlamentarios, todas estas propuestas de reforma que han salido sobre la mesa, hay que tener un análisis previo para ver qué tipo de reforma queremos, porque claro, lógicamente la reforma, si afecta a todos estos aspectos, es que no vamos a terminar nunca de hacerla. Nos encontramos aquí con dos modelos. El Partido Socialista solo quiere retocar algunos pocos artículos para hacer de España un Estado federal y permitir que Cataluña tenga su identidad o su singularidad, pero los partidos más radicales de izquierda o los antisistemas que no encuentran satisfacción en este modelo constitucional, lo que están propugnando es, ya que vamos a reformar la Constitución, hacer una reforma de amplio calado que puede afectar a todo esto. Entonces ya no nos encontraríamos con una reforma constitucional, sino que sería una constitución nueva. Es decir, cuando tú empiezas a retocar la estructura del sistema y no dejas ningún soporte, al final lo que te encuentras es con otra constitución. Yo lo que quiero plantear aquí también, y ahora quiero provocar más todavía a Antonio. Bien, estos partidos, sobre todo el Partido Socialista, ¿cuál es la verdadera intención política de la reforma constitucional? Puede ser que los partidos que no tienen poder, que no detentan poder ahora mismo, intenten buscar con la reforma el acceso, el asalto a ese poder que se les ha negado, porque vuelvo a enlazar con lo de antes. El Partido Socialista, mientras que ha estado gobernando durante 20 años, ha sido un exponente, un defensor a ultranza del modelo constitucional, del statu quo político. Y sin embargo ahora cada vez más saca la bandera de la reforma,
ahora que no tiene el poder. Igual que sacó la bandera de la supresión de las diputaciones provinciales cuando había perdido. Pero eso siempre lo hace todas antes las diputaciones. eso lo hace siempre que hay unas elecciones, luego se olvida. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, que no va a ser presidente, si fuera presidente se olvidaría de la reforma? Absolutamente. Un oportunista como todos. ¿Pero se llegaría a olvidar de la reforma federal? Hombre, seguro, porque como es imposible, antes que dimitir o renunciar a ser presidente del gobierno, acepta ser presidente sin que haya reforma federal. Porque es imposible. Mira, ¿qué le sucede al PSOE? Como no tiene ninguna opinión propia sobre cómo resolver el tema catalán, pues dice, entre la independencia de Cataluña o su pertenencia a la unidad de España, elijo un camino intermedio, la reforma del Estado federal. Es decir, lo que llaman la tercera vía. Pero es que eso no es la virtud, está en el término medio, es que eso no es. La de Aristóteles es otra cuestión. Para que la virtud esté en el término medio, tiene que ser en que los extremos sean dentro de una línea homogénea. Y aquí, entre la separación de Cataluña y la unidad de España, incluida Cataluña, no hay término medio posible, porque no puede quedar a medias la independencia de Cataluña. Y el Estado federal es una invención tonta, ridícula, que carece de todo antecedente en España. Porque el Estado federal está basado en un pacto entre Estados. Tiene que haber un pacto entre Estados previamente independientes y separados, que en virtud de la fe, que fidei, que de ahí viene federal, la fe que uno pone en otro, en que su unión será leal y no será interrumpida o violenta, se unen en un Estado federal donde cada uno conserva la personalidad, pero crean una estructura superior. Cuando eso se hace, normalmente, como sucedió entre Noruega y Suecia, se suele incluir una cláusula, o como tácitamente sucede en Escocia e Inglaterra, para formar Reino Unido, se incluye una cláusula que dice que lo mismo que hacemos un pacto voluntario para crear una federación, introducimos la cláusula que cuando quiera acabarse la federación basta que uno lo pida y se va, que es el caso de Escocia. Y el caso de Noruega y Suecia, donde hubo una federación que luego se separó porque estaba previsto. ¿Qué propone el PSOE? Un pacto de federación entre Cataluña y el resto de España con la cláusula de que pueden volver a unirse después. ¿Qué garantía hay para que los independentistas catalanes de esta generación única en la historia de Cataluña, si sale mal la operación y están arrepentidos, hay una posibilidad de que los separatistas catalanes convoquen y hagan una campaña tan feroz como esta para volver a unirse con España? ¿Quién sabe esas cosas tan ridículas? El PSOE. Totalmente de acuerdo, Antonio. Y creo que lo has descrito de una manera impecable, pero hay que hacerlo. Muy bien, pues está hecho. Yo quiero continuar o terminar con este análisis de la reforma constitucional con un tema que me parece el más importante de todos. Cuando una constitución se elabora, hay un proceso de elaboración que se llama proceso constituyente, donde las fuerzas políticas consensúan, acuerdan un modelo, que es la Constitución. Una vez que la Constitución está terminada, aprobada, aparece lo que se llama el poder constituido. Uno de los problemas que tiene la Constitución del 78, creo que ya lo hemos dicho en algún otro programa, es que en lo que respecta al modelo territorial español, el proceso constituyente no finalizó con la aprobación de la Constitución, sino que el modelo queda abierto. Este es uno de los grandes problemas que ha dado lugar a la incomprensión. El problema de la indefinición del Estado autonómico ha dado lugar al desarrollo fallido posterior del Estado autonómico. Pero además esto enlaza también con otro tema muy importante, y es ¿qué fuerzas políticas tienen que elaborar esa reforma constitucional? ¿Quién está llamado? Esa es la pregunta más importante de todas las que han planteado. Lo he dejado para el final. Esa es la pregunta. Para provocarte. Esa también. Es la pregunta. Bueno, si quieres te dejo la palabra y tú me das la opinión. Es decir, en el 78 había un régimen que estaba finalizando, que hace una ley para la reforma política, que se llama la octava ley del movimiento, o la octava ley fundamental, que da lugar a un paso que es, vamos a elaborar una constitución, unas nuevas cortes. Es decir, hay un cierto continuismo entre... Hay un libro recientemente publicado por uno de nuestros seguidores, que está publicado con el título de... Cuando digo un cierto continuismo me refiero a que hay un continuismo, pero que no es el mismo sistema. Es continuismo total. Ese libro demuestra, solamente el legal, cómo a partir de la ley de la reforma y citando sus artículos se van desarrollando
otras leyes que terminan en la Constitución. Bien, eso era lo que quería decir. Ya lo sé, entonces hay un libro que demuestra eso con las leyes en la mano, nada más, sin opiniones. Ley tal, citando la ley de la reforma. Ley cual, citando la ley cual, hasta que se hacen unas elecciones por el sistema electoral proporcional, que era el mismo del franquismo, el mismo, señor. Unas elecciones legislativas, donde no se anuncia que serán constitucionales. Eso es mentira, porque quien lea ese libro verá cómo está citada la ley de la reforma. Sí. Y el resultado de eso es que se elabora en secreto una comisión secreta dentro de las Cortes. Elabora una constitución que no lo saben ni los diputados. ¿Qué periodo constituyente puede haber si la constitución se está elaborando en secreto? De tal manera que ni las Cortes no saben que se está redactando una constitución. Bien, y eso lo descubre... El libro del que está hablando don Antonio es La transición española, el ostracismo de la libertad, de Diego Espada, que pueden adquirirlo en Amazon. Bien. Y vale €1. Y un dato más, en esas Cortes Constituyentes hay 50 senadores nombrados directamente por el rey. Eso por supuesto. No quiero decir que no son de representación de nada, popular, sí, sino que son de designación. Bueno, entonces, si la Constitución hubiera sido hecha contraria a mis ideas, pero hubiera sido hecha con libertad y sinceridad, mediante la apertura de un presidio de libertad constituyente, donde yo hubiera expresado mis opiniones sobre el presidencialismo, sobre la forma de actuar, entonces, claro que yo lo hubiera respetado aunque hubiera perdido, porque habría aceptado el camino, el procedimiento. Luego sería incongruente si yo no aceptara el resultado. Pero como me opuse a toda apertura de ninguna constitución ni nada, si era falso, eran elecciones franquistas, ¿cómo voy a aceptar lo que ellos hagan? En este caso, para mí es una sorpresa que la constitución que sale de allí es una verdadera monstruosidad constitucional. ¿Acaso me va a sorprender a mí eso? Si lo he vivido y estaba en contra y escribía artículos casi clandestinos en reportes denunciando lo que estaba haciendo la Constitución. Pero hombre, yo soy coherente conmigo, yo advertí con toda lealtad que la Constitución aquella era horrible. Es más, dije entonces que esa Constitución no podría practicarse más que mediante la corrupción. Lo dije hace 35 años. No se puede gobernar ni aplicar esa Constitución nada más que corrompiéndose. Y eso ha sido. Yo lo que quería terminar y dejarte... pero hay espacio ahora. Y dejarte hablar a ti, es que la tesis o la opinión que yo sostengo es que aquellas Cortes Constituyentes, más que Cortes Constituyentes, fueron una Constitución otorgada. Un continuismo, pero otorgada por una clase política dominante donde no se practicó un verdadero proceso constituyente. Sí, como Carlos X en Francia, una carta otorgada. Traída al 2015, estos intentos de reforma, lo primero que tendrían que estudiar, que analizar y que proponer es cómo deberían ser las reglas, enlazo con lo que tú estabas explicando ahora mismo, cómo deben ser las reglas para que ese proceso constituyente sea libre, sea abierto, sea transparente de cara a el verdadero sujeto del poder constituyente, que es la soberanía popular. No puede ser una partitocracia la que de nuevo nos dé una reforma maniquea o manipulada. Pero te dejo hablar a ti. Sí, pero te ves la diferencia entre un magistrado en ejercicio, que no tiene más remedio que hablar como hablas tú, porque son las leyes derivan de la Constitución, de una persona libre, como soy yo, que como me opuse a ese proceso constituyente y a esa Constitución antes de que naciera, pues figúrate cómo hoy voy a pensar eso. Pero voy a lo que me has preguntado. Primero, poder constituyente. ¿Cómo va a reformar la Constitución actual algo o alguien que no sea el poder constituyente que hizo aquella Constitución? Eso es imposible. Es decir, ¿quién hizo aquella Constitución? Es el único poder constituyente que la puede reformar. ¿Se trata de reformar? Mira, Estados Unidos. En Estados Unidos está prevista la reforma. Son las enmiendas. Ahí están previstas. Y están previstas en la propia Constitución. Pero son posibles. En cambio, en España, todo intento de reforma, o hay consenso de unanimidad, o es imposible. Porque esto es un Estado de partidos. Científicamente definido por Estados de partidos. Como el presidente constitucional de Bonn lo dijo en el año 49, y como aquí en España el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió también lo dijo. Estado de partidos. Luego no hay más consenso que el de todos los partidos. Y todos los partidos tienen que estar de acuerdo en abrir un proceso constituyente, no de libertad constituyente. Eso sería un suicidio para los partidos actuales. Eso no pueden hacerlo. Ellos no pueden decir, vamos a abrir con un periodo de libertad constituyente. Eso no existe en su mentalidad siquiera, porque tiene que hacerse mediante consenso.
como se hizo la Constitución. Y el consenso no es un consenso social, ni es el consenso de las fuerzas dirigentes del país o de la sociedad civil. No. Ese consenso es exclusivamente el consenso de los políticos que están inscritos en el Parlamento. Nada más. Allí, los que estaban en el Parlamento de una ley electoral franquista son en el Congreso, en las Cortes. Esos son los que hicieron la Constitución mediante consenso. Pues esos mismos, hoy, ¿quiénes son? Los partidos que tienen sede en el Parlamento. Solamente ellos, por consenso, pueden decir, pero como el procedimiento de reforma de la Constitución ha sido obstaculizado por los que la hicieron para que no se reforme nunca, hicieron, sin la inteligencia ni la previsión de Licurgo, hicieron lo que hizo Licurgo para engañar a los espartanos. La leyenda de Licurgo consiste: los espartanos piden a Licurgo, el sabio más sabio de entonces, después de Solón, Solón fue en Atenas, Licurgo en Esparta, le piden que haga una constitución. Y él, después de hacerse mucho rogar, dice, bueno, de acuerdo, lo acepto, pero con una condición: que no toquéis ni una coma de la Constitución, porque tengo que ausentarme hasta que yo regrese, que no se le toque. Y no volvió nunca. Eso era un hombre inteligente, sabía que había que ser un mito, una leyenda. ¿Qué hacen esto? Que estos partidos pretenden que ellos van a reformar la propia Constitución sin consenso que hicieron los que entonces eran partidos como ellos, partidos estatales. Pero si el concepto está en que una Constitución no puede ser producto del Estado, un partido estatal no puede tomar parte en una Constitución, porque sería ya el pescado que se muerde la cola, un círculo vicioso. No, es el pueblo, en ese caso la sociedad gobernada. No hablemos ni de gente, ni de pueblo, ni esas tonterías de palabras. El que vota, el que tiene posibilidad de votar, aunque no vote, el que pueda votar, el conjunto colectivo tiene el poder constituyente. Pero en Estados Unidos lo hicieron con tal inteligencia que lo metieron en la Constitución mediante las enmiendas. Así, cuando mañana el gobierno de Estados Unidos aprueba en el Senado una enmienda, no hace falta la unanimidad, porque en esa enmienda quien la hace es el residuo del poder constituyente de la Constitución que permite esa enmienda. Decirme ahora cómo se puede hacer la reforma con arreglo a la letra de la Constitución. Imposible sin consenso, porque ¿cómo? Tantos millones de votos, que lo aprueben 3/4 partes, que lo apruebe el Senado, una locura, imposible de cumplir. Pero si hay consenso, claro que se cumple. La prueba es, como tú has dicho, la reforma del artículo 135, se hizo en un minuto. Porque no pertenece a la soberanía del pueblo español, ni de los gobernados, ni de los votantes. Pertenece al acuerdo entre los partidos mayoritarios. Si tienen 2/3, pues claro que pueden acordarlo. Pero eso no es poder constituyente. El poder constituyente, si no lo tiene la soberanía popular, no existe, es mentira. Y en Estados Unidos, lo repito, sí es de la soberanía popular. La libertad colectiva del pueblo que gana la guerra contra Inglaterra se reserva el poder de constituir, de hacer su constitución, y ahí dice la posibilidad de hacer enmiendas. ¿Y quién la hace? Pues el gobierno, previo consentimiento de acuerdo de las mayorías. No hace falta que reúnan todos los requisitos que se exigieron para otorgar por primera vez la Constitución, sino basta que se cumplan los requisitos previstos en la Constitución para enmendarla. Eso no existe en España. Por tanto, una Constitución en España es una ruptura. Por eso yo estoy a favor, porque quiero que se rompa la Constitución. Todo el que pide reforma de la Constitución la está rompiendo. Ejemplo, todos piden la reforma de la ley electoral, pero la piden para que se diga listas abiertas o para igualar los distritos, que los distritos rurales valgan lo mismo que los urbanos, que el mismo número de votos exijan el mismo para elegir un diputado. Tonterías, para no reformar la ley electoral, sino para que ciertos partidos que se ven perjudicados por el reparto de los distritos, pues corregirlo a su modo, a su conveniencia, pero ninguno pide que haya representación. Eso nada. Todos piden integración, exactamente igual que Franco, Hitler y Mussolini. Pero es que queréis aprenderlo de una vez para siempre, que el sistema electoral español no permite la representación del votante, ni el gobernado, ni el pueblo, que el sistema electoral es el que fabrica en su despacho solo el jefe de partido, ayudado por sus secretarios, hacen listas, y esas listas es el jefe del partido el que hace las listas para ser votadas como tales, con la obligación de los elegidos en esas listas, que cuando estén ya en la asamblea, nombren al jefe de la lista, al que ha hecho las listas,
para que lo nombre el presidente del gobierno. Y a eso lo llaman separación de poderes. A ese fraude, a ese engaño, es a lo que se prestan los que apoyan la reforma, para participar en ella. Yo deseo que la hagan, pero es para destruir la Constitución, para que se pierda el temor y el miedo a tocar la Constitución. La ley electoral, bueno, y no digamos el Estado federal, o convertir el Senado en Cámara Territorial. Pero qué locura, si eso no tiene nada que ver con la realidad española. Por tanto, yo deseo que ellos se peleen entre sí, deseo que se reforme, pero para destruirla, no para que ahí salga nada viable, si eso es imposible, pero deseo que lo hagan. No digamos, porque claro, yo tengo la sinceridad, yo no engaño. ¿Qué queréis? ¿Reformar en sentido progresista y poco a poco, que no haya ruptura? Hacerlo. Tenéis un medio, ¿por qué no acudís a él? Olvidaros de la Constitución y coger un solo punto, nada más, un solo artículo. Suprimir de la Constitución la referencia a que el sistema electoral ha de ser proporcional. Punto, nada más. Y reformar la ley electoral, claro, en consecuencia. Y en lugar de las listas de partidos y del sistema proporcional, coger el sistema mayoritario de Francia, de Estados Unidos, a doble vuelta. Nada más. Con eso había acabado con la partitocracia, aunque no haya separación de poderes. Y había acabado con el 90% de la corrupción. ¿Quién va a hacer esto? ¿Los propios corruptos? Vamos, hombre. Esto no lo hace jamás un partido, porque la corrupción y el poder suyo está en las listas de partidos. Si no empiezan diciendo, ¿qué es Constitución? Olvidaros de la Constitución. Esa es mi buena fe, que yo digo incluso el camino que me conviene a mí que hagan, porque se destruye la partitocracia. A ver si hay uno que diga, venga, vamos, sistema electoral, el mayoritario, el francés, a doble vuelta. Venga, hacerlo. ¿Por qué España no puede tener derecho a que los gobernados estén representados en el Parlamento? ¿Por qué solamente tienen que ser los partidos? ¿Esto qué es? Si esto es un engaño, un fraude, pues eso es la única reforma que yo digo, uy, ojalá la hagan, porque eso termina con la partitocracia. Aunque no introduzca la democracia, pero por lo menos ha suprimido el cáncer mayor que tiene España. Listas de partidos que se están ahora precisamente confeccionando de cara a las próximas elecciones. Fíjate. Yo solamente quería decir, para terminar, que fijaros si es importante este tema que estamos analizando hoy, que esta radio se llama Radio Libertad Constituyente. Que es el término que tú has utilizado para explicar lo que es el proceso constituyente, claro, que da paso o se transforma luego en el poder constituido. Pues muy bien.